Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy vamos a continuar con un tema que habíamos iniciado hace tiempo sobre qué trámites tengo que hacer para abrir un negocio. Estuvimos platicando de las personas físicas y hoy platicaremos de las personas morales. Me permito presentar a ustedes a nuestros invitados para tocar este tema, el maestro Álvaro Martínez. Él es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en el área de fiscal, y estuvo participando y ganó en los maratones de fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración. O sea, es producto 100% FCA UNAM. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, queridos maestros. Buenos días a todos. Buenos días, maestro. Y alguien que es de lujo para nosotros tenerla como invitada, una gran maestra de la facultad, una gran especialista en fiscal y además una gran persona. Nos acompaña la maestra Deyanira Arizbe Gutiérrez. Deyanira, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ella también es licenciada en Contaduría por nuestra facultad. Es especialista fiscal también por la UNAM, tiene maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, y es alguien ya muy conocido también, pues profesora de la facultad. Su currículum es muy grande y si me pongo a presentar todo su currículum se me va todo el programa pues nada más para presentar a una gran persona y una gran fiscalista. Deya, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Canal 22 por esta invitación y yo encantada de estar en mi casa. Quisiera yo empezar por platicar con ustedes o que me pudieran platicar qué es lo que tengo que hacer si me quiero dar de alta como persona moral, o si me permiten replantear la pregunta, ¿en qué casos me conviene ser persona física y en qué casos me conviene ser persona moral? Pues yo creo que es una decisión muy importante. Si hablamos en términos fiscales, tendríamos que evaluar que las personas físicas, a diferencia de las morales, acumulan sus ingresos al cobro. Es decir, no vamos a financiar un impuesto de algo que aún no hemos cobrado. Creo que eso es muy importante. Las personas morales, a diferencia, cada vez que hacen una factura, que prestan un servicio, que enajenan un bien, ya están obligados a causar el impuesto sobre la renta. Este sería uno de los primeros puntos. Con el estar pagando a flujo de efectivo el impuesto sobre la renta ya le da un poco de oxígeno a ese negocio que vamos a emprender. Sin embargo, a veces por motivos comerciales, pues nos piden que inminentemente seamos persona moral. Y en el caso de las personas morales, hablando de esta parte de la causación de las contribuciones, desde ese momento a la expedición de la factura, al cobro parcial o total, a la prestación del servicio, ya estamos generando el ISR. Otra diferencia muy importante es la determinación del costo de ventas. Para las personas morales se calcula un costo de ventas. Y ese costo de ventas del 2014 para acá, en donde se regresa a ese esquema de tributación bajo costo de ventas, implica, por supuesto, los inventarios. Implica, por supuesto, que si no vendemos, no podemos hacer deducible lo que compramos como insumo importante para nuestra manufactura, para nuestra prestación de servicios. La persona física, a diferencia, puede deducir las compras de manera inmediata en el momento en que las compre, dado que no tiene que establecer un costo de ventas, que es un procedimiento además un poco más complejo. A grandes rasgos, estas dos principales diferencias nos pueden llevar a tomar la decisión. Y una más que me gustaría retomar después de darle la palabra a Álvaro, es que siendo persona moral y para empezar a emprender este negocio, tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, en la sección de estímulos fiscales, la posibilidad de que siendo personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos, podemos tributar bajo el régimen de flujo de efectivo. Eso también es muy bueno. Solo hasta 5 millones, lo cual pues tampoco es muy poquito. Para una empresa que va a emprender es muy bueno. Bajo este esquema, además, cada pago provisional vamos calculando ingresos menos deducciones, lo cual también es administrativamente complejo porque es como hacer casi una declaración anual en cada uno de los pagos provisionales. Así es que dependiendo el traje que necesite el contribuyente, tenemos las opciones en la ley del impuesto sobre la renta.
Si hablamos de la actividad que va a realizar, pues también eso nos va a dar la pauta. Si nos dice este contribuyente, yo lo que voy a hacer es enajenar bienes, podríamos recomendarle, siendo persona física, la sección de régimen general de actividades empresariales, que es la primera, la sección segunda, que es régimen de incorporación fiscal, y la sección de plataformas digitales, si fuera el caso. Y si es persona moral, habría que saber si va a realizar enajenación de bienes, en donde pues hay que acudir al notario para poder constituir esa sociedad anónima. O bien, si sabemos que lo que va a hacer es una prestación de servicios independiente, pues en ese momento sabríamos que puede pertenecer a una sociedad civil. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan como el concepto de empresa, pues es muy amplio y cualquier persona física o moral que realice esa actividad empresarial va a poder constituirse. Importante, de acuerdo a las necesidades del negocio, y debe tener en cuenta que si va a ser una persona moral, pues tiene que checar sus socios, los datos de los socios, el nombre, la nacionalidad, cuál va a ser el domicilio, que ya hablábamos la semana pasada de que ese domicilio en términos del Código Fiscal de la Federación es muy importante, ya que tiene, por supuesto, efectos hacia terceros. Así es que son los puntos principales que creo que debería de estar considerando nuestro contribuyente para poder observar la decisión final. Yo adicional a lo que ya comentó la maestra y estos puntos tan acertados, creo que una parte importante es que cuando emprendemos un negocio, pues lo común o lo general es iniciar como una persona física. Pero el problema de que nuestro negocio, que nosotros seamos las personas que van a responder frente a la autoridad fiscal, es el tema de nuestro patrimonio. Ante cualquier facultad de comprobación o cualquier determinación en donde la autoridad llegase a cuestionar el monto de los impuestos que hemos estado pagando y habiese que se determinara un crédito fiscal a cargo, tendríamos que responder con todo nuestro patrimonio como persona física por la actividad empresarial o el servicio profesional en estos regímenes que estemos tributando. El hecho de emigrar ya a una persona moral puede ser también ya un tema de protección al patrimonio, porque conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, podemos nosotros constituir este tipo de sociedad mercantil, y como seres humanos, como somos seres sociales y nos asociamos con más personas para el crecimiento de nuestra empresa, y buscamos más personas que con su esfuerzo, su capacidad y su intelecto logremos hacer crecer el negocio con esos recursos humanos, materiales y financieros, entonces creamos una persona moral y tendríamos que ver precisamente conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no?, estas ficciones jurídicas, cuál me puede convenir para en una primera instancia proteger mi patrimonio y ante cualquier problema ya tener un frente que va a responder en una primera instancia, que será pues la persona moral, dependiendo de la manera en que nosotros la queramos constituir, ¿no? Y muy importante lo que comentaba, hay que saber con quién nos vamos a juntar en el negocio, quiénes van a ser nuestros socios y escoger bien el tipo de sociedad dentro de los tipos de las sociedades mercantiles. Eso nos permite, ¿no?, saber, por ejemplo, en las sociedades de personas, ¿no?, de las comanditas, una sociedad de comanditas simple, yo puedo decidir qué personas son las que yo voy a agregar que puedan estar conmigo, y voy a decidir cuáles van a ser las maneras para que yo ingrese a los socios, ¿no?, y las maneras de salidas de los socios, y así estar cuidando esa parte de mi patrimonio, ¿no? En las sociedades anónimas, que es de las más comunes, a veces lo que nos interesa es pues que haya más gente que invierta y creamos sociedades anónimas, y no nos interesa tanto las personas, quiénes van a ser nuestros socios. Nosotros queremos dinero para que el negocio siga funcionando y generando riqueza, ¿no? Y creamos una sociedad anónima de capital variable, en donde pues prácticamente le damos acciones a las personas, ellos nos están dando su dinero, y lo que buscamos es que esto vaya creciendo. Por eso es muy importante conocer los tipos de sociedades mercantiles que hay para entonces decidir ese tipo de sociedad, y sin duda brincar de persona física a persona moral lo que nos va a ayudar es a proteger nuestro patrimonio, a que ya con el esfuerzo de demás personas pues logremos que nuestro negocio, nuestra pequeña empresa crezca y se vaya consolidando, ¿no?
Perfecto. Me llamó la atención de los comentarios que estaban haciendo, Álvaro, un comentario que hizo la maestra Deyanira respecto de la diferencia en deducir el costo o las compras. ¿Podrías platicarnos cuál es esa diferencia y qué impacto tiene esa diferencia entre costo y compras para poderlo deducir como contribuyente? Ahí hay una diferencia bien importante, porque nosotros, cuando ya tenemos nuestra persona moral, podemos estar comprando el producto que vamos a enajenar, o inclusive de comprar todos los insumos para transformarlo, y eso es una erogación que vamos a realizar, ¿no? Yo puedo estar erogando, eso me está costando en flujos en este momento, a lo mejor ahorita en marzo del 2021, pero yo lo voy a poder deducir hasta que yo efectivamente ya esté vendiendo el producto, ¿no? Entonces, esa deducción se encuentra sujeta a que yo esté obteniendo el ingreso. Caso contrario con la deducción de compras que tienen las personas físicas. En el momento en el que tú ya haces la erogación del producto, de los insumos para producirlo, ya se convierte en una partida deducible, cumpliendo con las formalidades que nos pide la ley de tener el comprobante, que si es mayor a 2,000 pesos se pague con transferencia. Entonces, esa es una de las diferencias sustanciales. Y algo bien atinado y súper importante que nos comentaba la maestra era que existe un régimen, una opción de flujo de efectivo en donde las personas morales pueden deducir estas compras y no irse al costo de lo vendido. Es decir, ya no deducir hasta el momento en el que obtengan el ingreso o esa venta, ¿no? Entonces, esa es como que la principal diferencia sustancial, y sin duda impacta financieramente deducir de una manera o de la otra, ¿no? Bueno, que comenta eso de la sociedad anónima simplificada, creo que se ha dado muy poco auge al respecto, y creo que, bueno, le llamamos, en el argot le llamamos SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Pareciera que solo sirve para las empresas que ya están constituidas o que ya son de nueva creación. Vale la pena que especifiquemos que esta sociedad anónima simplificada puede ser para empresas que ya están constituidas como sociedad anónima simplificada, o bien para empresas, personas morales que, sin ser sociedad anónima simplificada, se quieran apegar a este beneficio de pago de los impuestos a través del flujo de efectivo. La Secretaría de Economía pone en su portal una forma muy rápida, sin tener que protocolizar el acta constitutiva ante fedatario público, lo cual de primera instancia pues nos ahorra esa parte de lo que podría cobrarnos el notario. Estas facilidades que se presentan en materia fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones le van a ayudar a disminuir su carga administrativa. Dentro de estas facilidades está, por ejemplo, que no tienen obligación de presentar declaración informativa de operaciones con terceros, que es una informativa en materia de IVA que cada mes tienen que presentar las personas que están afectas al pago del impuesto al valor agregado. Además, se ha especificado mucho que para este nuevo régimen, si te vas a crear por primera vez, pues te conviene esta sociedad anónima simplificada, pero no por ello puedes dejar de utilizar la forma que te da el impuesto sobre la renta como tratamiento especial. Esto se creó desde el año de 2018. Esta sociedad por acciones simplificada, aunada con la facilidad que da el impuesto sobre la renta. Por supuesto, hay limitantes, porque como es un régimen atractivo, pues ya veo que se les está ocurriendo que qué tal si hago 5 sociedades pequeñas, me voy con todas ellas al estímulo de pagar con flujo de efectivo y pago menos. No, tiene limitantes. Dentro de esos limitantes, por ejemplo, no debes de tener otra persona moral a través de este requisito. Se limita para que no hagamos planeaciones agresivas y que en realidad esto beneficie a los que van a ser de nueva creación. Ustedes en este momento observan que en términos del capítulo 7 del título 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es donde están los estímulos fiscales, viene el tratamiento integral de estas personas morales a través de los estímulos, que pueden además realizar las mismas actividades que como una persona moral grandotota, solo que pues van empezando. Creo que es un buen paso, porque si ustedes inician con este esquema, ya en adelante van a poder hacer a lo mejor una empresa ya más grande, pero ya están
entrenados en el cumplimiento de obligaciones, ya están entrenados respecto a la acumulación. Aquí, como observan, los ingresos se acumulan en el momento en que sean cobrados, cuando se reciban en efectivo, en bienes, en servicio, aun cuando correspondan a anticipos. Entonces, esto es algo muy valioso, el que se acumulen al momento en que sean efectivamente cobrados o percibidos. Y dentro de las deducciones van a tomarse las que se encuentran para todas las personas morales, en este caso, costo de ventas, los gastos, las inversiones, con la especificación de que se van a depreciar monto original por porcentaje por factor de actualización. Entonces, creo que con estas características podríamos estar dando pie a que ustedes volteen a ver a este régimen, a este beneficio del impuesto sobre la renta. Son deducibles las compras de mercancía, así como lo que veníamos comentando, lo que venía comentando el maestro Álvaro, el maestro Salvador. Aquí también está ese beneficio siendo persona moral. Entonces, con esto también les da pie a que no necesariamente tengan que vender para poder hacer deducible, porque luego así sucede cuando uno emprende un negocio. Empiezas a comprar, empiezas a llenar tu almacén, pues para tener todo listo en el momento en que alguien te pida algún producto y en ese momento pues todavía no tienes ingresos, lo cual pues sería injusto. Así es que esto es de las pocas ventajas que aún se quedan en la ley del impuesto sobre la renta siendo persona moral, lo cual entonces es muy bueno. No, y sin duda yo creo que esta persona moral, esta sociedad por acciones simplificadas, es padre porque es de esas personas morales que nada más puedes constituirla siendo solamente una persona física, ¿no? Con las limitantes de pues, no ser socio de otra sociedad mercantil. Entonces, eso está súper interesante porque un contribuyente pudo haber estado tributando en el RIF, le pudo haber estado yendo muy bien, ya se va dando cuenta que va a superar los 2 millones de pesos y decir, oye, pues yo quiero dar ese pequeño paso a ver cómo opera una persona moral y yo puedo decidir constituir una sociedad por acciones simplificada, aprovechar este estímulo fiscal que ya nos ha detallado perfectamente la maestra de Yanira, y entonces yo ya estarme preparando por si ya me quiero juntar con más personas y crear una sociedad mercantil, pues ya poder avanzar y migrar a una sociedad ya un poquito más compleja, llamémoslo así. El trámite es rápido, estos de los trámites que podemos decir que para constituirla nos ahorramos el notario y se puede hacer a través de internet, ¿no? Entonces es algo también súper interesante. Fíjate que me robaste la pregunta, Álvaro, no me diste tiempo, les iba yo a preguntar que cuántos socios se requerían para constituir una SAS, porque si no me recuerdo en una sociedad anónima se requieren mínimo 2, y entonces no puedo estar solo. ¿Esta es una sociedad unipersonal? Se sale de la regla general, es una sociedad que al hablar de sociedad hablamos de varios socios, aquí es unimembre, como que es una situación mercantil fuera de lo común, pero es muy bueno porque también hablando de los socios, a veces constituimos sociedades pensando en que todo va a ser felicidad al inicio, pero al querer disolver también tengan mucho cuidado en el momento en que ocurre algún disgusto, alguna desaveniencia, pues también tenemos que saber cómo deshacer esa empresa, no es tan sencillo. Al estar formando parte de una sociedad anónima y querer salirse, pues intervienen las acciones, intervienen las aportaciones, el tema mercantil, las obligaciones en materia de asambleas, en materia de aceptación de socios, disminuciones de capital en su caso. Entonces, creo que también vale la pena prever cómo va a ser tanto la unión como la separación en el caso de empresas, personas morales. Cuando hablamos además de los beneficios que puede tener estas sociedades de personas que son simplificadas y que además pueden tener las dos cosas, hacen su sociedad anónima simplificada siendo solo ustedes una sola persona y además cuentan con los beneficios de los estímulos fiscales que se están dando en las leyes, en este caso en el impuesto sobre la renta. Ya veíamos algunos de los beneficios y creo que vale la pena que comentemos que también tienen derecho, miren, a tener la facilidad de no calcular el ajuste anual por inflación.
bueno, esto que también es un poco engorroso administrativamente, que a veces nuestro cliente que va iniciando negocios, pues se le hace muy, muy raro. Oye, ¿cómo que acumulas porque tengo más deudas? Oye, ¿cómo que deduces porque tengo más créditos? Y esto resulta complicado para un empresario de primera instancia. Bueno, pues en este régimen de estímulo fiscal de acumulación al cobro, no se tiene la obligación de calcular ese ajuste anual por inflación. Los pagos provisionales son mensuales, se presentan también el día 17, de acuerdo al artículo 199 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los pagos provisionales, como decía al principio, son los ingresos acumulables desde que empieza el ejercicio y hasta que termina el mes, es decir, van siendo acumulados. Las deducciones también van siendo acumuladas. También tenemos la posibilidad de disminuir la PTU pagada, así como lo hacemos para cualquier persona moral. Esta PTU pagada, por supuesto, a partir del mes de mayo, y una octava parte, un octavo en mayo, 2 octavos en junio, así hasta llegar al mes de diciembre con el 100% de esta deducción. También la posibilidad de restar pérdidas fiscales pendientes de amortizar en cada pago provisional. Y ese pago provisional causado le vamos a restar todos los pagos provisionales anteriores. Al ir haciendo la acumulación tanto de ingresos como de deducciones, en cada pago casi que vamos haciendo una declaración anual. Entonces el contribuyente va pagando sobre una utilidad real, porque acuérdense que las demás personas morales que no están apegadas a este estímulo pagan con un coeficiente de utilidad del año pasado. Al ser del año pasado, pues a lo mejor no estamos hablando de una utilidad real, y veamos que en estas circunstancias de problemas de pandemia, de salud, y por supuesto que han repercutido en la parte económica, pues yo creo que vale la pena voltear a ver a esto para que nuestros clientes, para que los contribuyentes tengan respiro y tengan la posibilidad de poder hacerlo sobre una utilidad que sea la real. Y aquí el artículo 14, que hace las veces de complemento para esta sección de acumulación al cobro, pues nos permite realizar casi lo mismo que persona moral, pero con las ventajas que ya venimos comentando. Maestro Álvaro, algo que me llama mucho la atención de lo que acaba de mencionar la maestra Dianira es que los pagos provisionales en una sociedad mercantil, no del estímulo fiscal del capítulo 8 del título 7, sino llamémosle y permítanme ponerle entre comillas el régimen general de las personas morales, ahí se hace por coeficiente de utilidad, pero pues a lo mejor en el año 2018 me fue muy bien, en el 19 no me fue tan bien, pero tuve una muy pequeña pérdida. Pero ¿qué pasa en el año 2020 que se caen mis ingresos? ¿Cómo me afecta para mis pagos provisionales haber tomado la decisión de ser una sociedad anónima del régimen general a una sociedad anónima a lo mejor del régimen del capítulo 8 del título 7? La desventaja que podemos tener es que si yo tengo un coeficiente de utilidad muy elevado, voy a estar haciendo pagos provisionales muy altos, ¿no? Una gran opción y ventaja que tenemos para tratar de mitigar este impacto, porque yo al tener un coeficiente alto voy a estarle anticipando el impuesto sobre la renta a la autoridad, yo puedo pedir una reducción de este pago provisional para tratar de evitar que esto a mí me impacte. Entonces ya a partir del segundo semestre, es decir, de julio a diciembre, puedo pedir que se me reduzca esos pagos provisionales, ¿no? Pero el primer semestre me va a impactar, ¿no? Porque estaríamos hablando que enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio estaría pagando con un coeficiente de utilidad muy alto, seguramente que no va a reflejar mi verdadera capacidad económica. Y entonces, pues a lo mejor solamente con esta reducción podré evitar que el segundo semestre no me impacte tanto, ¿no? Otra ventaja que algo adicional a lo que estábamos comentando acerca de este estímulo, pasémoslo ahora que yo ya aplico no como título 2, ¿no? Ahora aplico el estímulo, es que en este estímulo, aparte de hacer el pago provisional, que yo le llamo mucho de en base a la utilidad, es decir, ingresos menos deducciones, yo también puedo optar por aplicar un coeficiente de utilidad. Entonces, a veces esa es una manera en que las pequeñas empresas pueden ir planeando su impuesto, ¿no? A lo mejor el primer año digo, no voy a hacer tantas deducciones, ¿no? Si no voy a tener tantas deducciones, pues a lo mejor me convendrá decir, pues voy a irme con el coeficiente de utilidad. Y como no tengo coeficiente de utilidad, el primer año no estaría aplicando el coeficiente de utilidad. Ya a lo mejor en el segundo año yo ya podría variar la opción
y aplicar la opción de aplicar las deducciones que tendría esa conveniencia, ¿no? En esta particularidad de este estímulo, llamémosle el estímulo de flujo de efectivo, hay esa peculiaridad que no tiene el régimen general, ¿no? El régimen general solo son envía de un coeficiente de utilidad y conforme al estímulo sí puedo yo tener una opción, pero es por año, o sea, tengo que aplicar estas opciones, son anuales, ¿no? No las puedo hacer. Aquí la pregunta es, ¿por qué el maestro Álvaro está comentando que el primer año, si no tomo la opción, si me voy por el régimen general, no efectúo pagos provisionales? Porque a lo mejor me convendría que iniciáramos aplicando esa opción que nos dice el maestro Álvaro que podemos cambiar. Si estoy en el estímulo fiscal, ¿qué pasa si arranco empezando con coeficiente de utilidad? ¿Por qué no tendría que pagar impuesto? No lo entendimos. Ok, mira, si somos persona moral, no del estímulo que estamos hablando como beneficio. Si somos persona moral y es nuestro primer ejercicio, me voy a dar de alta en este 2021, están por entregarme mi acta constitutiva en estos días de marzo, pues ya para el mes de abril yo tendría que estar presentando mi primer pago provisional de impuestos sobre la renta en ceros. Oye, pero esa ventaja de que en el primer año, siendo persona moral, sociedad anónima, no estoy obligada a hacer pagos provisionales, pues vamos a hablar que de manera muy lógica, pues no tengo ejercicio anterior con el cual pueda yo determinar mi utilidad, mi coeficiente que, hablando un poco más técnicamente, sería la utilidad fiscal entre los ingresos nominales. Por eso el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que para cualquier persona moral, en el primer año no estamos obligados a hacer pagos provisionales. Y tampoco se confíen porque, ojo, si es tu primer año y te fue súper bien, pues todo lo vas a tener que liquidar en el cálculo anual. Entonces, no te gastes el dinero porque en la anual puede ser muy sangriento. De hecho, ahorita que estamos en época de presentación de declaraciones anuales y que si fuera la primera vez que vamos a hacer anual porque nos dimos de alta en el mes de junio del 2020, vamos a hacer nuestra primera vez anual, pues inclusive prevé nuestro aplicativo de la declaración anual, que es un concepto por el cual solamente se agregan ingresos de manera anual. Entonces ahí, pues no vamos a tener ningún pago provisional. Entonces es importante que de principio es muy padre no presentar provisionales, no pagar impuesto, pero ojo, en la anual lo van a salir a pagar. Guarden la lana porque puede ser muy sangriento al no tener pagos provisionales que restar. ¿Te parece si vamos primero a una pausa y regresamos con estos beneficios? Maestra Deyanira, hablabas de algunos beneficios. Bueno, los beneficios que les decía entonces con relación a tributar como sociedad anónima simplificada con los pagos provisionales, podrían decir, ay, pues yo mejor me la llevo con el régimen normalito, no quiero irme al régimen del estímulo fiscal de acumulación al cobro, porque no voy a hacer pagos provisionales. Yo creo que pues perdería el sentido el estar en el estímulo, porque el estímulo, al meter ingresos y restar deducciones, pues estás pagando sobre algo real y además sobre algo real que estás cobrando. Por eso, pues sí apuesto porque los empresarios de primer inicio tengan esta posibilidad. Miren, si ustedes en este momento pudieran observar la forma en la que se van acumulando los ingresos bajo este régimen de beneficio al cobro, vean aquí en el primer mes tenemos ventas a crédito y tenemos ingresos cobrados. Pues habrá que ver cuál es la operación de mi empresa, pero tendría yo que estar pagando impuestos sobre ventas cobradas, sobre ingresos acumulables que son los efectivamente cobrados. Y cuando hablamos de las deducciones autorizadas, son las efectivamente pagadas,
que no porque estemos en este beneficio dejen de cumplir con requisitos, es decir, por supuesto, si son mayores a 2,000 pesos, deben pagar con cheque nominativo para bono en cuenta. Y al tener que cumplir este requisito, pues ya estamos recomendando también a nuestros contribuyentes empresarios de inicio que deben de tener una cuenta bancaria a nombre de la propia empresa que ya constituyeron. Cuando lleguen a querer abrir la cuenta en el sistema financiero bancario, les van a pedir el acta constitutiva, les van a pedir, en su caso, poder notarial para que el representante legal abra la cuenta, y en esa cuenta van a ir depositando los ingresos y a su vez de esa cuenta van a ir pagando las erogaciones. Si son mayores a 2,000 pesos, pues lo harán con transferencia, con cheque nominativo para bono en cuenta. Y si llegaran a tener ingresos en efectivo, pues deberán hacer, bueno, a veces los ingresos en efectivo son porque la contraparte no nos pide una factura con todos los requisitos, pero no por ello debemos dejar de facturarlo como público en general en su caso, y debemos depositarlo. De repente esto les cuesta un poquito de trabajo a los empresarios de inicio, porque si somos emprendedores, pues estamos acostumbrados a manejarnos mucho con efectivo. Recuerden que cada vez más el efectivo está limitándolo las autoridades por temas de lavado de dinero, por temas relacionados con otros delitos. Entonces, no es que sea un delito tener el efectivo, pero sí es mejor depositarlo y de ahí poder hacer los gastos. De repente me dicen los empresarios, pues es que lo cobro en efectivo y pues lo pago en efectivo, y se me olvida que si es mayor a 2,000, a fuercitas es con cheque, con transferencia, porque aunque tenga la factura, aunque sea estrictamente necesario, no me vas a dejar hacer deducible porque no estoy cumpliendo ese requisito tan importante. Entonces es un poquito también lo que deben de considerar los emprendedores, que hay que tener una cuenta bancaria para nuestro negocio y que tratemos de separar lo patrimonial de lo de la empresa. Es muy sano que de la empresa el dueño mismo tenga a lo mejor un salario como miembro del consejo, a lo mejor puede estar prestando servicios, inclusive porque muchos empresarios, además de ser los directores, pues tienen la experiencia con los clientes y a lo mejor también ellos son el gerente de ventas, pues les establecemos un sueldo o les pagamos honorarios, habrá que ver cuál es lo que más conviene. Además, a veces los propios empresarios son los dueños de los inmuebles y no les pagamos renta, la persona moral tendrá que pagarle renta y ya la física patrimonialmente deberá llevar ese control. Es algo que también cuesta un poco de trabajo para nuestros empresarios, emprendedores de primera instancia. Ojo, cuando nosotros realizamos este tipo de empresas, hay una disposición en el artículo 28 del ISR, que ya trae varios años, ya del 2014 para acá, que no nos permite deducir al 100% los sueldos y salarios que a su vez sean partidas exentas. Esta partida solamente va a ser deducible o un 47% o un 53%. Aquí, con relación a este estímulo, al ser el primer ejercicio de operaciones para la empresa, en el caso de los pagos a trabajadores, que a su vez son ingresos exentos, aquí solamente se va a poder restar el 47%, porque nuevamente les platico, no hay ejercicio anterior para poder ver si dichas prestaciones aumentaron o disminuyeron, que es lo que nos solicita el artículo 28, fracción 30, para poder saber cuánto hago deducible. Es un poco injusto porque los salarios es algo estructuralmente necesario para todas las empresas, y ya desde hace varios años en la Facultad de Contaduría y en varios otros foros hemos pedido que como reforma pues pudieran aligerar esta carga tan importante, este requisito tan importante, porque estamos ya nada más peleando por 6 puntos, que me dejen deducir 47 o que me dejen deducir 53, pero en realidad lo grave es que el empresario no pueda deducir algo que en opinión de la autoridad es justo, cosa que para nosotros empresarios no lo es. El pagar una parte exenta de aguinaldo, una parte exenta de vacaciones, una parte exenta de prima vacacional, no es una prestación, es una obligación laboral. Entonces, la reflexión y lo que seguimos pidiendo es que nos permitan deducir al 100% estas partidas que son exentas para los trabajadores. También para este régimen aplica el requisito.
Así es, maestro Álvaro. La maestra hizo un comentario que se me hace muy importante y ella habló de no revolver, quiero entenderlo así, maestra Deyanira, las cuentas personales con las cuentas del negocio. Ya lo habíamos platicado en el programa anterior en respecto de una persona física, y además quisiera yo darle, maestro Álvaro, un poco de toque ético de declarar todos mis ingresos, sobre todo por aquello del control de inventarios, porque aunque yo deduzca compras por código fiscal y por reglamento de código, tengo obligación de controlar mis inventarios. Maestro Álvaro. Sin duda, la contabilidad es una herramienta principal que debemos de tener, tanto como personas físicas como personas morales. A veces, cuando ya constituimos una persona moral, pues los empresarios piensan que hay cuentas que no son fiscalizables y piensan que hay cuentas bancarias que son fiscalizables, ¿no? O piensan que pueden tener dos contabilidades, ¿no? Recordemos que solamente se tiene que llevar una sola contabilidad en donde yo esté reflejando todas estas operaciones, todos mis registros sistemáticos de mis operaciones, cronológico, en donde yo diga qué es lo que yo estoy percibiendo realmente, cuáles son mis ingresos, cuáles son todas mis erogaciones, para que precisamente yo pueda determinar pues, el pago de mis impuestos, ¿no? A veces los empresarios piensan que solamente hay una cuenta bancaria que es donde yo puedo ingresar todo el dinero del negocio y que la empresa puede tener otra cuenta que no va a ser fiscalizable. Eso es una mentira, ¿no? Yo tengo que tener un control de toda esta información financiera. Y ahorita que estamos hablando del tema de la contabilidad, creo que otra gran ventaja que tiene este régimen de efectivo es precisamente que no envía contabilidad electrónica, ¿no? Ha señalado que no mandaba la declaración informativa de operaciones con terceros que tiene que ver con temas de IVA. También no está obligado a enviar la contabilidad electrónica, pero eso no significa que no tengas que tener una contabilidad en donde estés registrando precisamente tus controles de tus inventarios, por si llegas a tener algún faltante y la autoridad te levanta el inventario, te va a decir, oye, pues aquí falta inventario, yo creo que lo vendiste, yo creo que lo enajenaste y que percibiste ese ingreso. No, mira, lo que pasó es que fue un robo, aquí está el acta y no es considerado un ingreso porque pues, me robaron el producto, ¿no? Yo no lo estoy enajenando, porque son de esas presuntivas que hace la autoridad o que nos va a fiscalizar precisamente en donde yo tengo que tener todos estos controles adecuados que van sumados a tener una adecuada contabilidad, que a pesar de que yo no la tenga que andar informando de manera electrónica, a mí como empresario me tiene que funcionar pues, para mi toma de decisiones, para ir viendo cuáles son las decisiones que yo tengo que tener, que tengo que tomar, que tengo que ir previendo para el futuro. Entonces hay que partir que es fundamental y necesario el que yo solamente tenga un solo sistema contable, porque luego suele pasar en la práctica, nos toca ver que hay gente que le empieza a mover sus sistemas y dice, no, pues es que este sistema es para el SAT y este sistema es para conocer mi situación financiera. Eso aparte de que es un delito, nos mete en un serio problema. Solamente debemos de llevar una sola contabilidad y tener este control ético que, como bien lo señalaba el maestro Rotterno. Entonces, como empresarios, pues es ese mensaje. Pero además, maestro, por ahí hay algo que a mí me llamó mucho la atención y me da risa, y déjame que me salga tantito del tema. Si nos vamos a los códigos de productos para emitir CFDIs emitido por el SAT, hay un código para que los contadores facturemos contabilidad financiera y hay otro código para hacer contabilidad fiscal. Maestra Deyanira, ¿cómo ves este punto? No sé de qué me hablas, yo no sé por qué el SAT pensó eso, jamás. No, o sea, no sé qué. Así es. A ver, SAT, ¿cómo que facturo contabilidad contable y contabilidad fiscal? ¿Hay dos contabilidades o es una sola, sin importar si soy persona física, si soy RIF, si soy sociedad mercantil del régimen general, si soy sociedad civil, sociedad mercantil del régimen de estímulo fiscal o si soy sociedad civil? Siempre es la misma contabilidad, una sola contabilidad, y el Código Fiscal nos señala expresamente qué es lo que se considera contabilidad. Estas malas prácticas del empresario, porque creo que
casi que todos los contadores, y por supuesto nuestro auditorio no me dejará mentir, estamos siempre apegados a un código de ética, como decía Álvaro, y les hacemos saber las consecuencias que puede haber. Sin embargo, la decisión finalmente y la responsabilidad es del contribuyente, es cosa que deben de tener muy en cuenta, no porque los auditen, no porque el contador sea el que está haciendo el proceso. Yo creo que el responsable es, ojo, el contribuyente. Solo hay una sola contabilidad, y hay muchas cosas que el SAT al día de hoy conoce transacción con transacción. Entonces también es algo que debemos hacer hincapié, y digo transacción por transacción, porque bien como comentas, maestro Rotter, cuando se emite el CFDI, híjole, si la autoridad se pusiera drástica, de ahí puede conocer muchísimas cosas. Por ejemplo, para nosotros es muy sencillo poder estar hablando de lo que se va al costo, de lo que se va a las compras, de lo que forma parte de la contabilidad, que en este momento les pondré yo en la pantalla, pero también debemos de reconocer que hay muchos mecanismos que ahora puede estar implementando, es decir, ya estableció un catálogo de cuentas, ya estableció además códigos agrupadores, y no es a la suerte. Si ustedes revisan su CFDI, su XML, que además ahora es lo más importante, pues si estamos hablando de compra de mercancía, trae la clave de uso del CFDI G01. Y ya sabemos que hay un código agrupador que habla que el código 115 es para inventario, que el código 502 es para compras, que las devoluciones va con el G02, que los gastos van con el G03, y que a su vez se repercuten en los códigos agrupadores del SAT respecto a la contabilidad. Entonces, si el SAT quiere conocer todo de fondo, creo que tiene muchas herramientas, porque en este momento ya nada más con ese sinnúmero de datos que pide el SAT, pues ya lo tiene bien identificado. Ahora, con relación a lo que forma parte de nuestra contabilidad, acuérdense que hay un artículo 28 del código y un 33 del reglamento. Y en ese 33 del reglamento nos habla de todo lo que repercute en la contabilidad, los estados de cuenta, que antes en las auditorías tanto nos peleábamos con el SAT, porque cuando nos auditaban nos pedía el estado de cuenta y nosotros decíamos, ay no, pues tú pídelo a la comisión bancaria, yo no los tengo. Y decíamos, ay, pues ahí con eso ganamos tiempo a ver qué va pasando. Pues no, al incorporarlo ya como parte de la contabilidad, pues tenemos que entregarlos. Si hablamos hasta de los... Sí, también claro. Los papeles de trabajo, o sea, ya en Los ese artículo les faltó agregar, yo creo, los apuntes de historia del empresario, porque de esta reforma que hubo cuando cambiaron este 28 del código, que iba para un tema de hidrocarburos, y hicieron toda una modificación sustancial en donde ya estados de cuenta, papeles de trabajo, las declaraciones, la inscripción del RFC, o sea, en fin, todo lo que hacemos como contadores y que le generamos de información al empresario, todo eso lo tenemos que tener ya a disposición de la autoridad. Y todavía con otra modificación que haya al 30 del código, en los plazos de conservar la contabilidad también, ya nos están poniendo un mayor plazo en el caso de escisiones, fusiones, pagos de dividendos, ¿no? Entonces, la autoridad, como bien señala la maestra, ya tiene esas facultades, y con el CFDI todavía se vuelve mayor esta pinza electrónica en donde la autoridad en tiempo real puede saber quiénes son nuestros principales clientes, nuestros principales proveedores, si por ahí el empresario se está portando mal y decide adquirir un comprobante que no tenga materialidad, como le llamamos por ahí. Entonces todo eso lo sabe, nos conoce muchísimo mejor que nadie, ¿no? Entonces hoy en día yo creo que hay muchas cosas que no podemos ocultar. Así es, entonces, ojo, no podemos llevar, no se debe llevar, no existe la doble contabilidad, hay muchas cosas que no se pueden ocultar. También los procedimientos de fiscalización, imaginen que hacen una compulsa para con la empresa que nos provee la materia prima, pues se van a dar cuenta cuánto provió de materia prima, y a través de los datos que ahora tiene, puedo ir checando como autoridad, dice el Código Fiscal, pues por el coeficiente que tienes de acuerdo a tu giro, saber más o menos cuánto debe ser tu utilidad, y es irreal que me presentes una utilidad menor.
a veces no es el contador el que ponga tantas trabas, no es el contador el que a los empresarios no les deje hacer cosas raras. No se peleen con su contador, consiéntanlo, porque créanme que los está cuidando. El que les ponga requisitos, el que les solicite documentos, todo ello es para cuidarlo. Y bueno, por supuesto, el empresario tiene que dedicarse a generar recursos, a generar ingresos, pero también debe estar al tanto de lo que ocurre en materia fiscal, porque hay muchas repercusiones. Hay, por ejemplo, ahora que hablábamos también, que estamos en época de declaraciones anuales, se incorpora, por ejemplo, el que tengas que reportar un esquema que en opinión de la autoridad no es correcto y que en opinión de la autoridad pudiera llevar al contribuyente a pagar menos impuestos. Y bueno, aunque estamos hablando, afortunadamente ya se aclaró que es un monto bastante más alto de lo que pudiéramos estar manejando cualquier contribuyente pequeño, cualquier emprendedor de inicio, pues sí es importante que sepamos que pues ya hasta pensar en hacer deducciones y recomendarlo como lo permite la ley, ya pareciera que también es un esquema que hay que reportar, porque eso lleva a no pagar impuestos. Entonces, el empresario, créanme que sí tiene muchas cargas, sí hay muchos problemas, pero tu contador te va cuidando. Así es que eso de que tú solito puedes hacer tus declaraciones, tus pagos, creo que no le hagan mucho caso, porque si nosotros que charlamos cada semana con todos los foros que TV UNAM tiene para ustedes, es complicado, imaginen para el contribuyente que no tiene por qué saberlo todo. Claro. No, y que el empresario tiene que allegarse de los profesionistas, y no es porque seamos contadores y a eso nos dedicamos, sino que siempre tratamos de cubrirle las espaldas a los empresarios, precisamente porque estamos tan metidos en estos temas que nos empezamos a llegar la información de, oye, ya consideraste esta situación, estamos platicando acerca de lo del domicilio, ¿no? Hasta hay que planear tener un domicilio, porque cuando nos damos de alta, cuando ya tenemos la inscripción al RFC, luego hay que demostrar que realmente nos encontramos ahí en el domicilio para que la autoridad luego no piense de que estamos simulando una operación o que somos inexistentes. Claro. Le bate el sello y ya no puede emitir comprobantes, ¿no? Que ahorita que hablamos del XML, pues como contadores lo que tratamos de evitar es algún problema para que el empresario pueda seguir operando de manera normal, porque sin duda tener una empresa no es fácil, no es nada fácil los trámites que hay, ¿no? Lo que vale la pena es que el contribuyente, el emprendedor, cuando vaya a empezar su negocio, sepa qué documentos son los que conforman su contabilidad. Maestra Yanira. Gracias. Pues de primera instancia, por supuesto que la parte, digamos que técnica, son los registros de los ingresos, los registros de los gastos, los registros de las compras, todo eso que forma parte que le llamamos los registros o asientos contables, los auxiliares, el catálogo de cuentas, que es muy importante, hasta la guía contabilizadora, porque si llega un contador y luego llega otro y utiliza una forma que aunque tendría que ser muy similar, pero puede tener unos criterios, también forman parte de la contabilidad cualquier aviso que se hubiera presentado al Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, el aviso de alta, por supuesto, también todas las declaraciones anuales, las declaraciones informativas, los pagos provisionales, los pagos mensuales, los estados de cuenta bancarios. Si tenemos tarjetas de crédito comerciales, también los estados de cuenta de esas tarjetas de crédito que estén involucradas con la empresa, también deberán formar parte de ello. También, por supuesto, toda la documentación relacionada con la contratación de los trabajadores. Antes estaba como muy separado lo que era contable y lo que era recursos humanos, pues en este momento se une, hay que tener todos los expedientes. Ahí, si me permite intervenir un poquito, porque el empresario y el emprendedor normalmente lo que entienden por contabilidad es lo que el contador tiene que hacer. Y creo que no todo lo que hace, no más lo que hace el contador es la contabilidad. Hoy, para efectos fiscales, la contabilidad se conforma por una cantidad de documentos adicionales que a veces el empresario no sabe, y todo voltea con el contador y le dice, es que lo debes de tener tú, pero pues yo como contador no puedo tener algunos documentos que forman parte de la contabilidad, y cuando el SAT me diga
quiero que me proporciones tu contabilidad, me puede pedir pueden integrarse cualquiera de estos documentos, maestro Álvaro. No, invariablemente, por ejemplo, cuando hablamos de los libros de actas, que es algo muy común, ¿no? Cuando se pagan dividendos, las actas de asamblea, llámese ordinarias o extraordinarias, que tenga la obligación de hacer la sociedad, a veces los empresarios no lo hacen, ¿no? Dicen, oye, pues es que tú como contador no tendrías que hacerme, eso no es parte de la contabilidad. Y dices, no, espérame, esa es una obligación mercantil, legal, que tú deberías de tener, en donde apruebas los estados financieros, en donde decides cuántas son las utilidades que se van a repartir, o si a algún accionista le diste un reembolso de su aportación, de su capital, deberías de tener toda esa información. Oye, a lo mejor también el tema de evaluar los inventarios, ¿no? El encargado del almacén que lleva el control de los inventarios, las entradas, las salidas, toda esa información la deben de tener ellos. Yo acabo nada más captando información, registrando, pero hay información que debes de tener, o hasta inclusive los contratos con los proveedores, ¿no? Que también es algo que a veces no tenemos, ¿no? Y luego cuando vemos temas de la jurisprudencia que habla de la fecha cierta y de la existencia de las operaciones y no contamos con esta documentación que es parte integrante de la contabilidad, pues estamos en serios problemas, ¿no? Porque como contadores ya recibimos un producto, llamémosle muy depurado, muy final, que acabamos captando, registrando, pero hay información que invariablemente no intervenimos, que sí tenemos que sugerirle a los empresarios que vayan guardándolo, ¿no? Por ejemplo, los activos fijos también es muy común, ¿no? Oye, tenemos registrado en la balanza los activos fijos. Oye, ¿y las facturas de los activos fijos quién las tienen? ¿Existen? Pueden ser todavía facturas en papel porque son activos fijos muy viejos, o realmente ya verificamos que existan los activos, que realmente tenemos esas computadoras, que realmente tenemos ese mobiliario o equipo. ¿Qué fue lo que pasó? En fin, el término puede ser muy, muy amplio, pero a veces el empresario piensa que el contador, sí sabemos que somos los amos todos poderosos, y hay una frase bien dicha que Dios es contador seguramente también porque conoce todo el tipo de la empresa, pero no, vaya, es complicado, ¿no? Y además, los contadores no se pueden equivocar, por lo tanto, si Dios es contador y los contadores son dioses griegos, pero son dioses, porque no tienen permitido equivocarse. Pero también la maestra Deyanira, como bien señalas, maestro Álvaro, mencionas los contratos con los proveedores, es importantísimo, pero también la parte laboral, ¿no, maestra Deyanira? La parte de los contratos laborales. Claro, fíjate que aquí cuando habla de la documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, su inscripción, los registros, los avisos en materia de seguridad social y sus aportaciones. Híjole, este concepto es muy amplio. Aquí interviene toda la parte de contratos laborales, por supuesto, colectivos, planes de previsión social, reglamento interior de trabajo, todo lo que hicimos al inicio para el reclutamiento del personal, todo lo que tiene que ver con seguridad social, todo lo que tiene que ver con Infonavit, todo lo que tiene que ver con impuesto de nóminas, y aquí se hace un mundo totalmente diferente. Por eso creo que es muy importante que cuando ustedes emprenden un negocio, contratan a su contador, importante especificar qué le van a solicitar. Pretenden que el contador lleve absolutamente todo lo relacionado, porque el día de hoy nuestra carrera se ha convertido en algo muy especializado, muy integral, y hay que considerar que está la elaboración y procesamiento de la información que ustedes nos entregan para emitir estados financieros. Está todo lo que se refiere al personal, desde la contratación, el reclutamiento, las incidencias, la elaboración de nóminas, los ajustes, los CFDIs, la emisión de CFDIs, el timbrado, un sinnúmero de cosas. Entonces, ojo con toda esa parte. Además viene lo de comercio exterior, que señala también el 33 del reglamento, forma parte de la contabilidad. La documentación relativa a importaciones, a exportaciones en materia aduanera o de comercio exterior. Este es otro mundo también en donde debemos de saber como contadores que hay un área por explorar, porque creo que en esa parte de comercio exterior nos hemos hecho un poco a un lado, y creo que también tenemos el perfil, pero también nos lo debe de aclarar nuestro cliente, nuestro emprendedor, nuestro empresario, porque vean, o sea, es un sinnúmero de cosas que debemos de saber. En la parte de importaciones, pues imagínense que podemos ser responsables
de que no esté clasificada correctamente nuestra mercancía por parte del agente aduanal. Eso puede llevarnos a un problema de procedimiento administrativo en materia aduanal, es decir, nos van a inmovilizar nuestra mercancía porque no están pagados correctamente los aranceles, o bien porque no se demuestra correctamente la legal estancia de activos, de materia prima, de insumos que se estén necesitando. Una pregunta que quisiera yo hacerla y hacer una pregunta para cerrar porque ya el tiempo se me está agotando. En materia de IVA, ¿el IVA va por la persona? ¿El IVA se calcula por la persona o el IVA y las retenciones de ese IVA se realizan por el acto o actividad que realiza la persona? El IVA es un impuesto indirecto, como le llamamos, que al final del día la persona que realiza el acto o la actividad es el sujeto, el obligado, y prácticamente hay 4 actos en la ley del IVA: enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación. Si yo como persona realizo cualquiera de estos actos en territorio nacional, así a grosso modo, estaré obligado al pago del IVA. Pero a veces también esta ley prevé situaciones en donde yo tengo que retener, si yo recibo estos actos de otras personas, donde me obligan a retener, ¿no? Hay una retención que ha causado mucha controversia, la fracción cuarta del 1A de esta retención que venía para la subcontratación y que ahora prácticamente pues a veces se ha llegado a interpretar, o en la práctica pues a todos los servicios le han querido retener este 6% del IVA. Entonces también prever o ver esas situaciones que nos pueden detonar el no realizar una retención y enterarla, el que pueda hacer mi deducción no la puede efectuar, sea un no deducible por no haber enterado la retención, ¿no? Entonces cuidado también con esas situaciones. El IVA va independientemente del sujeto, independientemente si es persona física, si es persona moral, el IVA va hacia actos o actividades. ¿Cuál es tu actividad? Así es, ¿y qué es lo que está realizando? Porque si soy actividad empresarial me llegan a decir que por ser actividad empresarial no me retienen IVA, y cosa que es totalmente falsa, dependiendo cuál sea el concepto que yo esté facturando o el concepto del bien o servicio que esté otorgando. Bien, maestra Yanira, muchas gracias por aceptar la invitación y por su participación. Como siempre, mis respetos, mi admiración, muchísimas gracias. Gracias, maestro Salvador, al contrario, te agradezco mucho que me hayas invitado y por supuesto siempre estoy dispuesta para compartir con ustedes. Gracias, maestro Álvaro Martínez, muchísimas gracias por aceptar la invitación y además muy agradecido con ambos por todos los conceptos por ustedes vertidos. Gracias a ustedes, yo el más feliz de estarlos escuchando y cada día estarme nutriendo de ello. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias. Recuerde que la Facultad de Contaduría y Administración Unida sigue trabajando a distancia y no se olvide, más vale prevenir que una auditoría. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Thank you.